Muy buenas tardes, muchas bendiciones para todos aquellos que nos escuchan. De desearles a todos un feliz inicio de año. Estamos en el primer día del año, 1 de enero. Hemos terminado con el respaldo, la presencia del Señor en nuestras vidas y hemos visto su mano extendiéndose en cada proyecto y en cada propósito. Entonces deseamos a ustedes también, a la familia de la fe y a todos aquellos que no lo son, que este año sea guiados por la mano del Señor, que les permita conocer aún más a Dios y entender que en este mundo tan diverso y en este mundo tan difícil, solamente de la mano de Dios, solamente asidos a la fe, a su palabra, a sus promesas, podemos transitar por ella, no sin dificultades, pero con menos problemas, con menos situaciones, porque sabemos que cada batalla Él la va ganando en pos nuestro, delante de nosotros todos los días de nuestra vida hasta que Él regrese. Hemos estado tratando en estos tiempos atrás temas sobre el pueblo escogido de Dios, el pueblo judío, el pueblo hebreo. Tratamos acerca de la estrella de David, fue un tema de uno de los videos, y el último fue acerca de qué influencia podía tener la ideología sionista sobre la religión ortodoxa, o sea, el judaísmo ortodoxo, y hasta qué punto podría limitar o no el plan que Dios tiene con su pueblo. Eso, en el día de hoy vamos a estar tratando acerca de algunas circunstancias, algunas situaciones que se dieron en el contexto histórico que permitieron que el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, sufriese de la manera que padeció, y más aún de cómo algunos tras bambalinas se movieron algunas fuerzas, algunas influencias que, hablando sinceramente, no conocía, no sabía que habían existido esta influencia, este tipo de movimientos políticos, por decirlo de alguna manera, estando aún el pueblo judío en un sufrimiento bastante cruel cuando la Segunda Guerra Mundial, lo que me hizo reflexionar acerca de el contexto histórico en que se movió este pueblo y hasta qué punto la misma ideología influyó para bien o para mal en esta situación. Conocemos que en la Biblia hebrea, la Tanaj, e incluso en la Doraj, el sufrimiento del pueblo hebreo es un tema recurrente. Es un tema que es tratado de una forma recurrente, mostrándonos, ¿no?, que Dios tiene un propósito con su pueblo, pero que vendrían sobre ellos ciertas situaciones negativas que tendrían que enfrentar. Se repite entonces un patrón teológico que lo observamos en la palabra, en la Biblia, que es opresión, arrepentimiento, exilio, opresión, arrepentimiento y redención. En la Torá aparece como una advertencia profética y como una consecuencia histórica. Es decir, ahora en el nuevo pacto lo vemos así, desde este punto de así: exilio, opresión, arrepentimiento y redención. Pero hay que reconocer que el pueblo hebreo no ha reconocido al Mesías. Entonces aquí para ellos varía esta percepción, esto que le he hablado, este ciclo que le he contado. Y la Torá, como bien decía, advierte de forma profética qué es lo que iba a acontecer al pueblo judío, pero también advierte de consecuencias históricas, o sea, de situaciones históricas que se iban a dar, que iban a influenciar en esta situación del pueblo hebreo. Y vamos a ver que el comienzo de toda esta situación que vamos a narrar comenzó en 1917, en pleno auge de la Primera Guerra Mundial, donde el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Arthur James Balfour, envió una carta a los principales líderes sionistas del Reino Unido, y donde le expresaba de manera oficial
que se sentirían muy congratulados, se sentirían verdaderamente agradecidos de crear un hogar para el pueblo judío, de que estaban totalmente de acuerdo, de que sería algo verdaderamente bueno. Y por supuesto, las organizaciones sionistas acogieron con beneplácito esta determinación de este señor que representaba por su cargo, por su autoridad, al Reino Unido de aquel tiempo. Entonces, la propuesta que hacía el Reino Unido a los sionistas era Palestina, o sea, llevar a los judíos a Palestina y hacer ahí los asentamientos judíos y este sirviese de hogar para este pueblo. En estos momentos la región de Palestina estaba bajo dominio otomano, pero detrás de esta propuesta también había intereses políticos del Reino Unido. Primero, querían ganar influencia dentro del círculo de judíos de Estados Unidos, Inglaterra y otros lugares de Europa. Querían ganar influencia dentro de ese círculo político y también fortalecer su posición estratégica en el Medio Oriente, porque tenemos que tener en cuenta también que Inglaterra fue uno de los países que se movió con gran fuerza hacia el Medio Oriente y África, ¿no?, para conquistar ciertas regiones. Ahora bien, este reconocimiento, esta declaración de Balfour, ignoró la población que ya existía en este lugar de Palestina y tras un ropaje de querer hacer el bien, de querer mostrar un interés por este pueblo, el pueblo hebreo, de sentirse como sensibilizado por su situación, hace esta propuesta cuando detrás, sabemos siempre que en toda la política detrás de estos planteamientos se movía un interés puramente económico, puramente nacional, y también porque es expansionista, por querer mantener esa zona del Medio Oriente. Ahora, esta declaración de Balfour tiene una connotación histórica verdaderamente grande, puesto que es el primer respaldo oficial que se le hace por parte de una gran potencia a la ocupación de Palestina por estas agrupaciones sionistas y por tanto de llevar allí al resto del pueblo judío. También se incorpora en 1922 esta declaración al mandato británico de Palestina. O sea, se incorpora ese mandato como parte oficial de ese mandato y es uno de los documentos clave en el origen del futuro conflicto que existiría entre Palestina e Israel. Vemos aquí como una potencia europea con esos deseos humanos de llevar al pueblo palestino, al pueblo hebreo, a un hogar, crea toda esta declaración, una declaración oficial, una declaración que se torna desde el punto de vista político como una fuerza grande. Por eso cuando llega la Segunda Guerra Mundial, nos encontramos con un sionismo fuerte, un sionismo organizado, un sionismo activo. Tenían organizaciones, tenían sindicatos, tenían sistemas educativos, y aunque era un bloque muy diverso, o sea, existían diversas tendencias, alguna que otra diferencia, pero era un bloque fuerte. Y entre los componentes de este sionismo estaban los revisionistas, los laboristas, y así como algunos componentes religiosos que tenían gran influencia en lo cultural y en el campo espiritual, o sea, en la espiritualidad de los judíos, de los hebreos, de los propios sionistas. ¿Qué fue lo que fortaleció esta declaración Balfour? ¿Qué fue lo que hizo
necesario que ya se tomase una acción urgente, el holocausto. Cuando acontece el holocausto, todos conocemos las características del holocausto, aquella gran matanza en masas de miles y miles, no solamente de judíos, sino de muchas personas, pero bueno, fundamentalmente judíos, da la necesidad o trae consigo la consecuencia de, con urgencia, ya llevar a cabo este plan. Entonces tenemos que hablar de un acuerdo que existió entre la Alemania nazi y la alta jerarquía de estos judíos que nacionalistas. Sucede que en el año 1933 asciende Alemania al poder. Hay un quiebre en la política alemana y comienza la instauración de este Estado totalitario y fascista, liderado por su líder supremo, con todas estas imposiciones desde todo punto de vista acerca de la supremacía racial. Y acontece que había que tomar algunas medidas contra los judíos, que eran uno de los puntos centrales de su política racial. Y es precisamente en 1933 que se establecen también los campos de concentración. No eran todavía campos de exterminio, aunque sí eran campos de trabajo forzado, campos donde se vivía en condiciones verdaderamente infrahumanas. Y se comienza a concentrar allí a judíos, a todos otros grupos minoritarios, porque no eran, por supuesto, bienvenidos, ¿no?, dentro de la sociedad, la nueva sociedad que quería instaurar Alemania. Es precisamente en 1933 que surge el Acuerdo de Havana. Es un punto de contacto que existió entre el régimen nazi, la alta jerarquía del régimen nazi y la alta jerarquía también de los sionistas. Y ellos planteaban que permitirían la salida hacia Palestina de un número determinado de judíos, con la condición de que estos dejasen en los bancos alemanes en Alemania todas sus riquezas. O sea, podían salir con pertenencias, algunas cosas, pero lo que era economía, lo que era dinero, los joyas, todo lo que tenía un valor, debía permanecer en los bancos de Alemania, y Alemania se comprometía a enviarle a ellos bienes, insumos, etcétera, allá a Palestina. O sea, Alemania compraría todo lo que ellos irían necesitando, porque ese dinero era de personas individuales, judíos que eran ricos, eran pudientes, tenían capacidad adquisitiva, se movían dentro de otro círculo social, y entonces Alemania les suministraría todos estos bienes que ellos necesitarían, pero su dinero tenía que permanecer en Alemania. Así salieron de Alemania aproximadamente entre 60.000 y 70.000 judíos, se establecieron en Palestina y mantuvieron este punto de contacto con los nazis hasta 1939. Es decir, que hubo una relación que por muchos se dice que fue criticada fuertemente por sectores judíos. Otros dicen que no, que simplemente fue una opción que vio el movimiento sionista para poder sacar de Alemania a cierto número de judíos que no fuesen confinados en campos de concentración y fuesen víctimas de la política alemana. Como quiera que sea, están divididos los criterios. Esto aconteció hasta 1939, que ya está en los albores de la
Segunda Guerra Mundial. Y al percibirse esto, entonces se comienzan a romper este tipo de relaciones, porque ya comenzaba una guerra, iba a comenzar una guerra. Y Inglaterra, Reino Unido, limita lo que era la salida de judíos hacia Palestina. Otro aspecto que hizo que esta relación sionismo-nazismo o este punto de contacto se debilitara y fuese desapareciendo fue el cambio de política de la Alemania nazi, que entre 1940 y 1941 pasó de la expulsión a la aniquilación. En la conferencia que se realizó en esta fecha por la alta jerarquía de Alemania, donde se trató el problema de la solución final para el problema judío. Allí, de forma administrativa, estos personajes de la élite alemana, y digo administrativa porque ahí se iba a llevar a cabo el control del tiempo, la forma, la cantidad por día del exterminio de los judíos de Europa. Y digo de Europa también porque recuerden que aunque algunos países, incluyendo Alemania, tenían una fuerte presencia de judíos, estos estaban diseminados por toda Europa. Y el plan alemán era conquistar Europa y hacerla la nación poderosa, un imperio poderoso para personas que ellos consideraban que eran los que debían gobernar el mundo. Entonces, ante esta conferencia, donde se plantea esta situación desde el punto de vista legal, desde el punto de vista logístico, fíjense ustedes qué manera calculada de hacer desaparecer a miles, a millones de judíos y de otras nacionalidades, principalmente judíos hasta ese momento, para instaurar su régimen. En la conferencia se trata este tema. Y ahí esto hace que los sionistas, que ya sabían que venía algo caminando en cuanto a la ejecución y el exterminio judío, entonces radicalicen un poco más su posición y se den cuenta de que habían hecho un trato con un enemigo que a la corta o a la larga también a ellos les iba a alcanzar porque eran judíos igual. Les decía que es bueno reconocer que no solo los sionistas conocían de lo que se estaba gestando y de lo que se estaba ocurriendo con los judíos, sino el Vaticano también conocía de que existía este exterminio, conocía también organizaciones internacionales, los conocían las grandes naciones de ese tiempo, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, Rusia. Se sabía que el exterminio progresivo avanzaba, que miles y miles de judíos morían diariamente de diferentes maneras, ejecutados en los campos de concentración, y que el lenguaje diplomático que se utilizaba para hacer referencia a esto no tenía nada que ver con la realidad que estaba pasando, que ellos la sabían, ellos las conocían. E incluso se plantea la relación de una manera muy subgéneris de algunas de estas potencias europeas y norteamericanas con el nazismo, puesto que algunas de ellas sirvieron para habituallar, para permitir que un ejército como aquel se mantuviese de la forma que era un ejército formado, un ejército de élite, un ejército con ciertas características, ciertos gastos. Y muchas naciones, algunas naciones de estas que después se incorporan al ejército soviético de aquel tiempo para terminar con el nazismo, muchas de estas naciones colaboraron directa o indirectamente con este régimen nazi.
Entonces, hay quien plantea, y voy a citar aquí, que no fue la ignorancia lo que mató a millones, sino la combinación del odio, la indiferencia y el cálculo político. Y es así. El mundo de aquel tiempo, como el de hoy, no era un mundo totalmente ignorante, aunque existía, por supuesto, toda una maquinaria de propaganda, ¿no?, para hacerte pensar ciertas cosas. Sino el odio, había un odio al judío que ya venía de atrás, que se propagó por toda Europa, que muchas personas defendieron. Existía también intereses económicos, como ya les hablé, de estas industrias, de estas empresas, de estos países que colaboraron, que recibían grandes beneficios de este vínculo con Alemania. Como ustedes ven, he tratado de explicar esto de manera calmada, buscando a veces palabras apropiadas, porque es un tema muy delicado, es un tema que cuando uno tiene la creencia y la fe que tiene que tratarlo con mucho cuidado, puesto que entendemos que nosotros como cristianos y el involucrarnos en la política no es nada positivo. Y lo que le he puesto aquí, que es política, que es contexto histórico, contexto social de lo que aconteció al pueblo judío, ha sido porque lo consideré necesario, teniendo en cuenta que en el video anterior, acerca de ideología y religión, hablando de la religión judía, consideré que era necesario ubicar a la audiencia en un contexto histórico y social de lo que aconteció al pueblo judío. Ahora bien, nosotros como cristianos tratamos de tomar una distancia, no del todo, porque somos seres sociales y vivimos en sociedad y vivimos conectados con el mundo y vemos todo lo que está aconteciendo, pero delimitar nuestras posiciones políticas, nuestras posiciones ideológicas, de no vincular o tratar de vincular lo menos posible nuestro pensamiento cristiano, nuestra fe, a la política. Cuando hacemos esto de una manera generalizada, abierta, sin tener en cuenta quiénes somos, cuál es nuestra identidad como cristianos, corremos el riesgo a veces de que prevalezca nuestra ideología por sobre nuestra fe. Entonces, nada, creyendo como creo hoy en las doctrinas del dispensacionalismo, creyendo lo que recibí en algún tiempo como doctrinas esenciales de la palabra y que mantengo hasta hoy, creo que el plan de Dios en el pueblo hebreo se va a cumplir. Creo en un Israel, no en una nación de Israel ideológicamente permeada de esta ideología que se aleja de lo que Dios quiere para ellos, sino en aquella nación de Israel que Dios un día le dijo que le iba a entregar la tierra y que la iba a levantar y que iba a venir el Mesías y iba a tener en cuenta a ese pueblo elegido. Creo en muchas de esas cosas, pero también creo que como cristianos no podemos alejarnos del todo, no podemos poner la visión en la espalda. La visión tiene que estar hacia el frente y hay hechos y hay situaciones que se dan que nosotros tenemos que tener en cuenta como cristianos y ver qué decimos y qué hacemos cuando sucede. Para nadie es secreto lo que está aconteciendo en el mundo hoy. Sigo creyendo en la bendición para una nación que mira a Dios, aunque rechazó al Mesías, que busque a Dios para que cuando el Mesías venga lo tenga en cuenta y no envíe juicio sobre ellos. Pero creo también que existen seres humanos en esas naciones que no son buenos y que no están haciendo lo que Dios manda en su palabra. Y por tanto, no estoy desdorando nada de la palabra con este criterio que les estoy dando. Entonces espero que les haya servido
a ustedes esta reflexión acerca de este contexto histórico que nos permitió analizar en el video anterior la relación entre un sionismo que, como vemos, ya está organizado hacía tiempo, con ideas muy específicas, con relaciones incluso que vimos ahora, algo que yo por lo menos no lo había escuchado nunca. Ese sionismo que ha influido tanto en la sociedad de Israel actual, de la nación de Israel actual, y que incluso ha permeado la mentalidad como filosofía de muchos judíos ortodoxos, de muchos creyentes, de muchas personas en Israel, y que estas personas ven en esta ideología la confirmación del plan de Dios para ellos, cuando sabemos que la Biblia se opone a unas cuantas aspectos que se están dando hoy y que es complejo. Pues como explicaba la vez anterior, es difícil analizar estos temas sin analizar otros contextos de otras naciones, de otros grupos radicales que no son necesariamente judíos, que actúan de manera impune. Lo dije la vez anterior en el otro video. Pero creemos que sí, que el plan de Dios se va a cumplir y que el Mesías en su momento, en un momento de la historia, regresará por nosotros y por aquel pueblo que le haya aceptado, le haya creído como su Señor y su Salvador. Entonces, muchas bendiciones a todos y que Dios le bendiga.